El título, el que hemos puesto es influencia prenatal. Pero luego una influencia prenatal, ¿a qué? ¿Verdad? Vamos a ver. Efesios 4:23, vamos a leerlo de nuevo. Dice esta versión, aunque realmente es, parece que es el 24, también lo comprende, 23 y 24 de Efesios. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, o renovemos nuestra mente, tíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este texto nos está hablando aquí de una renovación, pues total, aunque empieza diciendo renovar en la mente, también dice vistámonos del nuevo hombre, es decir, todo completo, ¿sí? Dice revestido de justicia, de santidad, de la verdad. Bien, vamos a continuar y aquí dice, habla de la influencia prenatal y la que personalidad. Entonces vamos a hablar de la influencia prenatal en la personalidad del individuo. Este, la psicología prenatal, hay un área en la psicología que se llama psicología prenatal y perinatal, es decir, todo lo que rodea al nacimiento, en el momento del nacimiento, todo el entorno del nacimiento del bebé. Dice, estudia como las primeras experiencias de un individuo. Este tipo de psicología, las primeras experiencias de un individuo antes y después antes, durante y después del nacimiento. Son experiencias que afectan su personalidad y su salud mental en el futuro. Una vez, en cierta ocasión, le preguntaron por ahí a una joven que cuál creía que era la edad específica o recomendada para ser, para ser madre. Y aquella joven dijo, pues cuando tenga mi bebé, ¿verdad? O cuando me case, o al momento de casarme, o cuando ya el bebé, antes de que pasen los primeros 6 años, etc. Entonces debo de prepararme para ser una buena madre, para ser madre. Pero en realidad, le dijo a aquella persona que le había hecho la pregunta, era un especialista precisamente de la formación de humano. Dijo, el momento indicado a ser no solamente madre, sino también padre, es decir, la edad indicada sí, la edad indicada para prepararse para ser padres es 20 años aproximadamente, más o menos 20 años antes de casarte y de tener bebés. Y dijo, pero ¿por qué 20 años? Ah, pues vamos a suponer que te casas a los 25. Entonces, este, desde que tienes uso de razón, 6 años, 7, por ahí, ya debes de irte preparando para, para ser madre, para que cuando llegue el momento, puedas hacer mejor tu trabajo. Y aún así, aunque te prepares los años que sean antes, es un trabajo, una responsabilidad que realmente se aprende sobre la marcha. Sí, hay mujeres que tuvieron 10 hijos y nunca aprendieron, ¿verdad? Ni siquiera con la experiencia del niño anterior y del más anterior, etcétera. Pero bueno, esto es este, de acuerdo a lo que uno quiera aprender y tomar para bien, ¿verdad? Para bien, sobre todo en esta responsabilidad de ser madres, de ser padres. Pero antes de ver cuál es la influencia sobre
la influencia prenatal en la personalidad, pues vamos a hablar un poco de la personalidad, o un poco lo suficiente para comprender qué es la personalidad. Porque eh, si ¿cómo se llama? La preparación antes del nacimiento, la preparación para formar la personalidad en el bebé, es desde antes de nacer, desde que está en el vientre de la madre, y algunos van más allá y dicen desde antes de embarazarse, antes de casarse. Entonces vamos a ver qué es la personalidad. Dice que es a la personalidad, es lo que caracteriza a las personas. De ahí viene personalidad de persona. Pero es el sello de cada persona, lo que caracteriza a la persona como única e irrepetible. ¿Cuántos tipos de personalidades hay en el mundo? Algunos dicen que 9, los especialistas de psicología, pero viendo que la personalidad es única para cada persona, entonces estamos hablando en la actualidad de más de 8.000 millones de diferentes personalidades, porque nadie tiene una personalidad idéntica a la de otra persona, porque es única, irrepetible esa persona, con todas sus características. Entonces, la personalidad se refiere a patrones, ¿sí? Más o menos estables. Esto es importante que no lo grabemos, porque dicen, no, es que esa personalidad es cambiante. No, no, no. Ya no estamos hablando de personalidad. La personalidad es más o menos, no completamente, pero sí es más o menos estable y duradera en el tiempo, ¿sí? Dice, eh, se refiere a patrones más o menos estables en que las personas se comportan, piensan y sienten particularmente, se manifiestan en el autoconcepto y las relaciones con las demás personas. O sea, se manifiestan en cómo soy yo en lo interior, pero también en mis relaciones con las demás personas. Y ahí alguien o una persona con este conocimiento o un profesional me dice, tú tienes esta personalidad. Entonces la personalidad es uno de los constructos más importantes de la psicología. ¿Y por qué decimos que constructos? Porque la personalidad, no nacemos con la personalidad. La personalidad la vamos construyendo sobre, sobre el camino de las diferentes etapas de nuestra vida. Por eso es un constructo, porque se va construyendo. Y dice que esto es importante para la psicología, presentando muchas perspectivas y teorías diferentes. Hay muchas definiciones de personalidad, muchas teorías, hay muchos teóricos de la personalidad. La personalidad es el constructo, pues, que para, que para representar nuestra especialidad, la capacidad de percibir y enfrentar el mundo físico, es lo que nos prepara para cómo vamos a reaccionar y a percibir el mundo físico, psicológico y social. Siguiente. Entonces, diríamos que la personalidad es algo complicado de definir, según estamos viendo aquí, ¿verdad? Miren, aquí me gustó entre tantas definiciones de personalidad, me gustó la de Teodoro Milon, es un teórico de la personalidad, y él dice que la personalidad, vamos a ver si nos gusta esta definición, es un patrón complejo, es complejo, de características psicológicas que están profundamente arraigadas y que son en su mayor parte, como dice, inconscientes. Es decir, esas conductas arraigadas, características profundamente arraigadas, regularmente las ejecutamos inconscientemente. Y luego dice, y son difíciles de cambiar. Algunos se atrevieron a decir que la personalidad ya no cambia.
pero me gusta especialista que dice que regularmente es difícil de cambiar y se expresan estas características automáticamente en casi todas las áreas del funcionamiento del individuo. Espero que más o menos se haya comprendido esta definición. Entonces, son muchas características, un complejo patrón de características que están muy arraigadas y que las realizamos de manera prácticamente inconsciente y que son muy difíciles de cambiar. Y las expresamos en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Del funcionamiento de nuestra vida. Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a considerar también esto porque a veces existe confusión en cuanto a qué es el temperamento, qué es el carácter y qué es la personalidad. Aquí dice que no son lo mismo, aunque qué, aunque están íntimamente relacionadas, ¿sí? Estos conceptos, temperamento, carácter, personalidad, son utilizados en psicología para describir la manera de pensar y sentir de una persona. Y el temperamento pues se refiere a aspectos innatos. Innatos quiere decir que son de nacimiento. Cuando hablamos de temperamento no estamos hablando de carácter ni de personalidad. ¿Sí? El temperamento se refiere a los aspectos que traemos de nacimiento, los heredados, y que tienen una relación muy estrecha con, ¿qué dice aquí? Con el sistema nervioso. Recuerden que la mente es la que gobierna todo nuestro cuerpo, todas nuestras conductas. Entonces, está muy ligada al sistema nervioso, el temperamento. Es la manera en que una persona reacciona ante una situación. Todos reaccionamos de diferente manera ante una situación. Si se está quemando la sala de cine donde estás, unos corren, otros empujan, otros se arrastran por el piso y otros conservan la calma y otros se ponen histéricos. Tenemos es diferente, es único en cada persona y se basa en características del nacimiento innatas, ¿sí? Y es la forma en que nosotros reaccionamos, nos hacen reaccionar esas características en una situación. Estas características innatas son como la reaccional. Todos tenemos diferente forma de reaccionar ante la muerte, ante un accidente, ante el desempleo, ante un duelo, ante una cuestión emocional de tipo sentimental, etc. Tenemos diferente nivel de actividad y tenemos diferente capacidad de atención. Unos somos distraídos, otros más atentos, otros regularmente y otros para nada tenemos nada de atención y otros somos muy enfocados en la atención de los detalles. Entonces, pero eso viene de por qué. Eso no aparece solo, sino que lo traemos de nacimiento. Dice, es un componente fundamental el temperamento de la personalidad, la raíz de la personalidad. Y surge cuando en la infancia, desde antes de nacer, inclusive, y es relativamente estable en el tiempo. El temperamento es estable. No decimos, mira, ahora trae un temperamento y el jueves traía otro. No, es más o menos estable en el tiempo, de acuerdo a los diferentes tipos de situaciones, ¿no? De lo especial de la situación. Aquí la gente nos dice algo más acerca del temperamento o del carácter, más bien. El temperamento ya se entendió, es lo que traemos de nacimiento, nuestros genes, nuestras características genéticas. El carácter son características intrínsecas, sí que también los tenemos, el carácter lo traemos dentro, pero que esas características impregnan todo el comportamiento. Entonces el carácter se conforma durante los primeros 7 años de vida. Es decir, el carácter no lo heredamos.
de nuestros padres. De nuestros padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, heredamos ¿qué? El temperamento. El carácter no. El carácter se empieza a formar desde que nacemos hasta desde que entramos a este mundo, bueno, desde que estamos también en el útero de nuestra mamá también, ahí empezaría, pero nacemos y empezamos a crecer 1 año, 2 años, 3 años, tenemos diferentes experiencias, diferentes tipos de crianza, de cuidados específicos, etcétera. Y hasta cumpliéndose los 7 años de vida, dicen los especialistas, ya está que formado el carácter. El temperamento está formado desde el momento en que nos concibieron nuestros padres, ¿sí? Nos desarrollamos 9 meses en el vientre de nuestra madre, nacemos y empieza a formarse el carácter. ¿Por espacio de cuántos años? 7 años. Así es que no hay que perder mucho tiempo para formar el carácter de quién, de los niños, ¿sí? Dice Kluringer, Dragan y Siebeck, tres especialistas de psicólogos de la herencia, dice, ellos aseguran que el carácter modera los impulsos temperamentales. Me pareció esto muy relevante, muy importante, que no se nos olvide. Todos tenemos un temperamento heredado, pero dicen estos especialistas, aseguran, no solamente dicen, que el carácter que yo adquiera desde que nazco hasta los 7 años es capaz de moderar los impulsos temperamentales. Por ejemplo, si mi temperamento es ser muy agresivo, porque mi abuelo y mi papá eran agresivos y mi mamá lo doble, entonces yo salí agresivo, esa es parte de mi temperamento. Pero ¿qué dice aquí? Que el carácter, sí, el carácter modera los impulsos temperamentales. Es decir, que según como me eduquen ahora mis padres, ya después de que nazca, voy a que voy a tener la capacidad o no de moderar esos impulsos temperamentales que son inconscientes. Ahorita decíamos que eran inconscientes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque los traemos en la genética. Esa sería parte del carácter. Aquí nos habla más del carácter. Dice que son las características, perdón, acá abajo, en la imagen esta, dice, eso dicen los especialistas, lo de arriba, hablando de los 7 años, ¿verdad? Que no debemos de perder tiempo, porque después, no, yo lo voy a educar hasta que ya esté grandecito, de unos 12 años. No, ya no le vas a formar nada de carácter. Carácter hasta los 7 años. Miren, me gusta eso porque antes de que lo dijeran los especialistas, ya lo había dicho Dios. Conducción del niño, página 177. Miren, no se puede exagerar la importancia de la educación precoz en los niños o temprana. Las lecciones que aprende el niño en los primeros 7 años de vida tienen más que ver con la formación de su carácter que todo lo que aprenda en los años futuros. ¿Qué les parece? Es decir, lo que aprendimos tú y yo hasta antes de los 7 años, ¿qué dice? Dice que tiene más que ver con la formación de mi carácter, eso que me enseñó mi papá y mamá hasta los 7 años, que todo lo que aprendí en la primaria, secundaria, prepa, en la universidad, tecnológico, como se llame, especialidades, doctorados, etc. ¿Se fijan la importancia de la formación del carácter? Tiene que ser a temprana edad. Y bueno, la personalidad, perdón, el temperamento lo heredamos, ahí no tenemos nada que hacer nosotros. Pero ya cuando estamos formando el carácter sí tenemos que hacer, porque aquí dicen estos especialistas que el carácter nos ayuda a moderar y a frenar los impulsos de nuestro temperamento, lo que heredamos. Y Dios avala esto, conducción del niño, página 177. Vamos a ver la que sigue. Entonces, temperamento y carácter ya vimos. Ya vimos también algo de la personalidad, pero vamos a ver ahora la personalidad en relación con el carácter y el temperamento.
La personalidad se construye tanto de los factores heredados, es decir, del temperamento, del padre y de la madre, como de las contingencias ambientales que tienen que ver con la formación del carácter. Ambientales históricas que se van acumulando a lo largo de la vida y terminan moldeando a la persona, quedando así la personalidad constituida en la edad adulta. A ver, entonces, eh, el temperamento lo heredamos, el carácter lo formamos hasta los 7 años. Y hay algunas modificaciones a través de los años posteriores, pero ya no son tan significativas esos cambios en el carácter como son los primeros 7 años. Bueno, esas dos cosas, carácter, temperamento, más todo lo que nos sucede y percibimos en el ambiente a través de la historia de nuestra vida, cuando ya somos adultos tenemos cierto tipo de personalidad. Estos factores de carácter hereditario destacan, en estos factores destacan tres sistemas biológicos que participan activamente en la determinación de las características personales en relación a todo, a nuestra mente, carácter, personalidad, pero sobre todo con el temperamento. Sí, dice porque dice del carácter hereditario, lo hereditario es en el temperamento. Tres sistemas que juegan un papel básico. Dice sistema nervioso, sistema endocrino y sistema inmunitario. Es decir, el sistema nervioso sí, porque el sistema nervioso lo tenemos en todo nuestro cuerpo, sí, pero sobre todo en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente. Pero luego también el sistema nervioso está motivado y regulado por el sistema endocrino, ¿sí? Y también el sistema nervioso y el endocrino tienen que ver con el sistema inmunitario, con todo aquello que nos protege del medio ambiente para no enfermar, para no dañarnos, etc. Por eso hay algunos niños que, por ejemplo, nacen muy enfermizos. ¿Por qué? Porque hay gente que se dice que es de personalidad enfermiza. Sí, es decir, que su sistema inmunitario no está fortalecido y por eso enferman. Hay personas que son de mente débil, de personalidad de mente débil. ¿Por qué? Porque su sistema nervioso está deteriorado, etcétera, ¿no? Pero quise mencionar estos tres factores, perdón, sí, factores que son el sistema nervioso, el endocrino inmunitario, que juegan un papel importante. Son sistemas biológicos, ¿sí? Que forman un papel importante en la formación del carácter hereditario, lo que tiene que ver con, con nuestro temperamento, que a la vez tiene que ver con la personalidad, igual que el carácter. La siguiente. Bueno, ya quedó más o menos adelantado lo que queremos decir acerca de la composición de la personalidad. Pero aquí dice, para reafirmar, se configura en estratos históricos muy singulares de cada persona, teniendo como núcleo, perdón, primario al temperamento. El temperamento es el núcleo primario de la personalidad. ¿Qué es el temperamento? Los aspectos impulsivos de nacimiento, innatos y heredados, sobre los cuales se va ajustando la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? El carácter, para que se forme la personalidad. Temperamento primero y luego carácter, constituido por las experiencias tempranas de la infancia. Esto dota de cierto repertorio de conducta con los que se interactúa con el medio ambiente, ¿sí? Con el entorno social y en la forma como se afrontan las crisis de la infancia y la adolescencia. Eh, en la forma que yo afronte las crisis de la infancia y la adolescencia, dependen de que se me haya formado un carácter óptimo, ¿sí? Independientemente de mi temperamento. De este proceso, ¿sí? De temperamento, carácter, resulta que la personalidad, una compleja
composición que cristalizan, se cristalizan los patrones característicos de pensar, sentir y actuar. Entonces, esta gráfica que tenemos abajo nos dice que primero está el temperamento. Ahí están, por ejemplo, 4 tipos de temperamento básico, ¿no? Que no nos vamos a meter en esto, pero ahí los mencionan, etcétera, ¿no? Entonces, es el temperamento, nacemos con él. Luego, ¿qué dice aquí? Luego, el carácter, sí, que también todos tenemos diferente carácter, ese se nos forma hasta los 7 años y hay algunas modificaciones a través de la historia de nuestra vida, dependiendo de las crisis que hayamos atravesado, depende del medio ambiente en el que nos hayamos desarrollado y eso nos da, o como hayamos sido educados, formados, según la cultura, según muchas cosas ambientales, eso resulta en qué? En la personalidad. Entonces la personalidad es la suma del temperamento y el carácter. Sí, vamos a ver la que sigue. ¿Sí? Aquí tenemos una gráfica que no nos vamos a detener mucho, obsérvenla, mientras obsérvenla tantito porque no la vamos a leer. Si gustan tomarle ahí una foto, una captura de pantalla para que la repasen después con calma y la tengamos presente para cuando nosotros podamos compartir esta información, ¿sí? Primero, ahí tenemos como el núcleo, como la base del nacimiento. Y ahí en el nacimiento, antes del nacimiento, ya está formado nuestro temperamento. Luego, hay otra segunda capa, la infancia. Ahí se forma ¿qué? El carácter, que sufre algunas modificaciones, sobre todo en las crisis de la adolescencia. Pero todo esto nos da como resultado, y le vamos a ver la capa más exterior, la personalidad. Así se construye la personalidad. Y esa personalidad es la que nos hace interactuar de una forma u otra, correcta o incorrecta, con el medio ambiente. ¿Sí? Muy bien. En resumen, aunque están relacionadas, el temperamento y el carácter y la personalidad son conceptos, dijimos, como distintos. Y vamos a leer aquí estas pequeñas líneas para resumir lo que hemos platicado. El temperamento se refiere a las características de nacimiento, innatas, eso quiere decir. El carácter se refiere a las cualidades y valores adquiridos, más que, más el cúmulo de experiencias y las características del entorno. Todo esto forma nuestro carácter. Y la personalidad, ¿qué es? Es una combinación única de características y comportamientos, es decir, la suma del temperamento más el carácter. Y creo que con esto nos quedaría claro lo que es el temperamento, lo que es la personalidad, ¿sí? Y entonces el tema, recuerdan, decía que el, lo, lo que nos sucede antes del nacimiento es es, ¿cómo diríamos? Eh, Repercute grandemente en la personalidad, ¿sí? Entonces, en resumen, están relacionados estos, el temperamento, carácter, personalidad. Ya la vimos, la que sigue. Ciencias prenatales en la personalidad. Vamos a hablar aquí ya específicamente de qué tan grande es la influencia antes del nacimiento prenatal en la personalidad. Y bueno, esto, ¿por qué lo decimos? Porque para empezar, esta es información que debemos de tener. Aunque yo sé que hay aquí personas que estamos ahorita, que están en edad reproductiva. Algunos ya, a lo mejor ya no estamos en edad reproductiva, pero es información importantísima para nosotros transmitir a quién,
a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros amigos, etcétera, ¿sí? A nuestros pacientes, los que trabajamos en el área de la salud. Entonces, hay una influencia muy grande prenatal que repercute en la personalidad. Y miren lo que dice aquí, la importancia de la influencia prenatal. Muchos padres, todo esto que sigue de aquí en adelante, son textos inspirados, ¿sí? Este, eh, que Dios quiso que nosotros tuviéramos y que pudiésemos compartir. Muchos padres, por aquí vienen las citas en cada párrafo. Muchos padres creen que el efecto de la influencia prenatal es cosa de poca monta o de poca importancia. Pero el cielo no lo considera así. El mensaje de Dios merece que le prestemos la mayor atención a este tema, ¿sí? Por ejemplo, un espíritu satisfecho. Un espíritu satisfecho afecta a la descendencia, a nuestros hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Toda mujer a punto de ser madre, esta es palabra de Dios, dice, cualquiera que sea su ambiente, ¿sí? Que sea pobre, rica, culta, estudiada, no estudiada, etcétera, debe fomentar constantemente debe procurar, aunque hay muchos factores que producen infelicidad, pero debe fomentar constantemente una disposición como feliz, alegre y contenta, sabiendo que por todos los esfuerzos que haga en este sentido, se verá resarcida 10 veces en la naturaleza física y moral de quién? De su hijo. No solamente en su naturaleza física, van a ser más sano, etcétera, sino que también su naturaleza que moral va a repercutir. Su propia salud física se va a ver como mejorada, sí que si toma en cuenta todo este asunto, ¿no? Su salud mental también, dice, y moral, salud mental y moral. Dice, serán vigorizadas por su buen ánimo, como resultado de su buen ánimo. Es decir, el ánimo, bueno, malo, bajo, alto, la felicidad, todo eso repercute en la salud física y mental. No nomás de quien, de la misma madre, sino en la de su hijo que está gestando y también en el momento que nazca le va a beneficiar. Vamos a ver en qué sentido, ¿sí? La siguiente. Así es que los sentimientos de la madre, esto lo sabemos, lo sabe la ciencia, no nomás Dios, perdón, lo sabe la ciencia. Dice, los sentimientos de la madre moldean la disposición del niño por nacer. Los pensamientos y los sentimientos de la madre tendrán una poderosa influencia sobre el legado que ella dé a su niño. Si su mente se espacía en sus propios sentimientos, cede al egoísmo, es malhumorada, ¿sí? Y es exigente o sobreexigente, ¿sí? La disposición de su hijo testificará de ese temperamento. ¿Qué dice? A esto. Así, muchos han recibido como un legado una tendencia al qué? Al mal, casi invencibles. Solamente por la gracia de Dios se puede vencer esa tendencia al mal, ¿sí? Si la madre tiene principios rectos, si es templada, si es abnegada, bondadosa, apacible, altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter. Pero esto es antes de qué? Antes de nacer. La madre cuando está gestando, cuando está embarazada, debe tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿sí? De parte de nuestro Dios. Por eso se dice que la madre no debe de estar angustiada, no debe de estar sufrir, enfermarse, no debe esto, no debe el otro, porque los especialistas lo dicen, ¿no? Que eso repercute en el producto que trae en su vientre, ¿no? Y esto ya no lo había dicho Dios, miren cuántos años han. 1910, ahí está uno, ahí está una cita de 1905,
cuando todavía la psicología estaba en pañales y la medicina, ¿no? Siguiente. Siguiente, vamos a ver la siguiente. Todavía hablando de influencias prenatales. El esposo, ¿y qué tiene que ver el esposo aquí? Dice aquí, el esposo en el embarazo, como si los hombres no se embarazan. El esposo en el embarazo de su esposa, sí, juega un papel importante. Dice, el esposo tiene que velar con cariño por las fuerzas de la madre, que la madre conserve sus fuerzas. Muchas veces el esposo absorto, porque tiene su rol lógico, la mujer en el matrimonio juega un rol, el esposo otro, que los hayamos alterado nosotros como sociedad es otra cosa, pero el rol del padre dice aquí que es proveedor, ¿no? Y dice que muchas veces acosado, dice, no dice, empeñado en labrarse una fortuna o absorto en la lucha por la vida, porque hay que llevar el chivo, hay que llevar la comida, hay que pagar el Netflix, etcétera, así. Acosado por todas estas cosas, dice, cuidados y apuros, permite que caigan sobre la esposa y madre cargas que agotan sus fuerzas en el periodo más crítico de su vida y le causan debilidad y enfermedad. ¿Qué le parece? El esposo debe de cuidar que esté en buenas condiciones durante su embarazo, que tenga suficiente descanso, que tenga una alimentación sana, que tenga tranquilidad, que tenga paz, que tenga seguridad, etcétera. Fíjense, esto se escribió en 1905, fue revelado en la hermana White, cuando las madres o las señoras eran muy fuertes, cuando casi no se usaban las amenazas de aborto ni todos esos asuntos de hoy, tengo que decirlo, la mujer entre más avanza el tiempo y también el hombre, nos hemos debilitado grandemente, nuestros cuerpos ya no son fuertes como los de antes. Yo todavía me acuerdo que mi papá me decía que las señoras andaban trabajando con el arado en el campo embarazadas. Claro, no debían, pero las que andaban ahí y dice, y les llegaban los dolores de parto y más si eran ya multigestas en ese momento que daban a luz ahí en el campo. Y dice, y luego se levantaban y se limpiaban y agarraban al niño y dice, se fajaban las enaguas y volvían a seguir trabajando en el arado. Así de fuertes eran las mujeres. Claro, pero eso es historia, ¿verdad? Hoy, con más razón, las mujeres necesitan más cuidado, cuidados en el embarazo. Entonces, el esposo dice Dios que debe estar siempre al pendiente de esto. Dice, se priva a los niños de la elasticidad mental. Si las madres se ve privada del cuidado que merece, si se agotan sus fuerzas por el recargo de trabajo, con las tristezas, con sus hijos, dice, sus hijos se verán privados de la fuerza vital y mental cuando nazcan. ¿Qué les parece? Y espiritual también dice aquí. Dice, porque un espíritu alegre que hubieran debido heredar, no lo van a heredar. Y también las habilidades que debieran de haber sido heredadas respecto a cómo van a pelear las batallas de la vida con sus propias fuerzas se van a ver debilitadas también. Entonces al esposo también le conviene este, que la madre, la señora embarazada esté bien cuidada para el esposo también hay que jugar un papel importante para que el hijo nazca con todas estas habilidades y con todas estas ventajas, ¿sí? Porque todo eso afecta lo emocional de la madre, afecta al niño en su nacimiento. Vamos a ver la siguiente. Dice que en cuanto a los deseos, bueno, ya vimos que lo emocional y que la fortaleza física es importante, antes del nacimiento de las madres, del papá. Pero miren, en cuanto a los deseos pecaminosos, dice Dios que se transmiten, aquí dice a quién, utiliza este término aquí la hermana White, a la prole. ¿Cuál es la prole?
los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, toda la descendencia. Los deseos pecaminosos se heredan también. Se heredan en el temperamento, no en el carácter, en el temperamento. Claro, también en el carácter si así los enseñamos, ¿verdad? Dice, ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. Los que beben alcohol, por ejemplo, dice, y los que usan tabaco transmiten a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre intoxicada y sus nervios irritables. Alguna vez me preguntaban si un padre alcohólico podía tener un hijo alcohólico. Aquí Dios nos está diciendo que sí, sí, se heredan los deseos pecaminosos en el temperamento. Y si aún después de que nacen los enseñamos a beber, a fumar, pues o les permitimos, aunque no les enseñemos. Los licenciosos, o sea, los irresponsables, legan a menudo sus deseos pecaminosos, o sea, heredan, y sus enfermedades como herencia a su prole. Los hijos tienen menos poder, como en cada generación los hijos nacen con menos poder entre más vayamos para atrás. Por ejemplo, Adán y Eva eran mucho más fuertes en todos los sentidos a nosotros. Nuestros hijos van a ser menos fuertes que nosotros. Nuestros nietos van a ser menos fuertes que nuestros hijos, etc. ¿Por qué? Porque la raza humana se va a degradar. ¿Sí? Y esto, pues así está establecido por el pecado, ¿no? Entonces, como los hijos, dice a la mitad del párrafo segundo, como los hijos tienen menos poder que sus padres para resistir la tentación, por eso hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. Y esto a mí me aclara el asunto de por qué está nuestra sociedad así. Porque a medida que pasa el tiempo y transcurre una generación tras otra, cada generación que viene nueva viene peor y más mal en todos los sentidos, ¿sí? Como regla, cada hombre temperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. No nomás la madre, mire, el padre también, porque ahí están. Porque para que haya hijos no se puede hacer con la sola mujer, con la mamá. Tiene que aportar los cromosomas XY, el hombre y la mujer el XX, y luego para tener descendencia. Entonces, también los hábitos y la historia de salud y cultural y, ¿cómo diríamos?, religiosa, de moral, de todo, también del padre, también repercute en los hijos. ¿Por qué? Porque ahí va en la genética, en las células, ¿sí? Claro que como la madre lo gesta en su vientre 9 meses, pues tiene más todavía, más directamente, debe tener cuidados más específicos. Más bien a eso me refiero. La que sigue. Factores que influyen en la personalidad prenatal. El estado de ánimo, ya vimos, de la madre. Puede afectar el peso del feto. ¿Qué les parece al nacer? Esto no lo dice Dios, lo dice la ciencia, sí, pero Dios lo respalda en todos los sentidos. Dice, porque esta es una cita de una revista de psicología. El estado de ánimo de la madre durante el embarazo repercute ¿qué? En el feto, en el peso del feto. La adversidad prenatal, es decir, todos los problemas que pueda, entre más problemas tenga la señora embarazada, puede afectar la neurofisiología, el comportamiento y los rasgos de personalidad del bebé. Y el apego, ¿qué les parece? Que ya no hay. Ya los niños ya no tienen apego, los niños ya se crían eh, artificialmente, podríamos decir, ¿no? En la guardería, con la abuela, con encargados, rentados, prestados, etcétera, ¿sí? El apego directo de la madre, del padre, ya está muy deteriorado en esta sociedad. El apego seguro desde la concepción favorece el desarrollo del bebé. Es el desarrollo del bebé, pero también el apego desde el vientre de la madre, es decir, que la madre esté enfocada en el cuidado de su producto. Sí, la siguiente.
La vida prenatal de Sansón, un ejemplo, ¿sí? Regulada por Dios. Miren, las indicaciones que dio Dios a quién, a la esposa de Manoa, a esta mujer que no podía tener hijos y ellos querían descendencia, Manoa, su esposa. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos en la Biblia de cómo el Señor le indicó al padre, a la madre, cómo debía de ser la crianza o la dirección de ese hijo que les iba a dar. Pero aún desde antes de tenerlo, es decir, antes de la concepción, dice, las dirigidas tienen unas madres de hoy bien al hablar de esta madre, pero a todas las madres ansiosas y afligidas de aquel tiempo, pero también a las de que a todas las madres de las generaciones sucesivas, también a las madres de hoy, ¿sí? O a las futuras madres, ¿sí? Entonces, no vamos a leer los textos, pero recuerden que le dijo a la esposa de Manoa antes de concebir a Sansón y ya cuando está embarazada, no debes de tomar vino, no debes de esto, etcétera. Recibió una serie de recomendaciones porque Dios quería que ese niño naciera como sano, con un temperamento como lo quería Dios. Y nació con un temperamento bien cuidado, ¿sí? Eh, Lógicamente algunas cosas por ahí fallaron, eh, como todo, vivimos en un mundo donde no todo es perfecto, ¿sí? Dice que la madre debe de saber que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento, que de las ventajas o desventajas exteriores. Es decir, el carácter de sus hijos, el carácter, recuerden que es que ya nació el niño, hay que formarle ahora su carácter. La madre debe saber que ese carácter depende más de qué, de todo lo penal, ¿sí? Que le estamos heredando, ¿sí? A nuestro hijo, que de las que todo lo que se puede hacer después del nacimiento, los esfuerzos o las ventajas o desventajas del medio ambiente. Primero, lo primero, el temperamento. Ya tienes formado un temperamento de acuerdo a como Dios te pide o te recomienda. Entonces ahora sí vamos a trabajar sobre el carácter. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de la madre. Ella misma debe gobernarse por principios y practicar la temperancia y la abnegación. Si había de procurar el bienestar, así había de procurar el bienestar de su hijo. En el caso de Sansón, nosotros vemos que todo estuvo perfecto en su infancia, adolescencia, juventud, pero cuando es adulto, él tiene por allí se desvía de los propósitos por los que fue enseñados de Dios. Y esto nos enseña lo siguiente. Manoa y su esposa hicieron todo lo correcto. Le heredaron un temperamento de acuerdo a lo que Dios les enseñó. Le heredaron un carácter, lo formaron un carácter de acuerdo a lo que Dios les enseñó. Pero las experiencias que juegan también un papel importante y el medio ambiente con el que nos relacionamos también tiene influencia sobre nuestra personalidad. Y entonces Sansón, ya adulto por decisión propia, tomó algunas decisiones malas que le hicieron sufrir, ¿no? No nomás a él, también a sus padres y a su pueblo también, porque él era el juez de Israel. Pero a lo que voy es que los padres hagan bien su trabajo antes de nacer el niño, después de nacer el niño, que lo tengan en su casa, pero hay, ¿qué diríamos? Siempre hay el riesgo de que ese niño se, ¿qué?
se desbalague, o ese joven más bien, o adulto, se desbalague. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado y de acuerdo a donde nos asomemos, nos metamos, veamos lo que oigamos, con quién nos juntemos, con quién, qué estudiemos, etcétera, todo eso va a, poniendo más elementos para la formación de nuestro carácter y personalidad. Entonces, pero eso ya no es culpa de quién, hasta ahí ya no es culpa de los padres. Y que bueno, hicieron su trabajo. Pero también se me viene a la mente ese texto que dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo, si es que se desbalaga un día, se va a acordar de todo aquello que le enseñaste y va a volver a que no se apartará del camino, aunque ya sea cuando se esté muriendo, como en el caso de quién, de Sansón. Sansón cometió errores, al igual que Salomón, ¿se acuerdan? Pero al final de sus vidas, y en el caso de Sansón, al final de su existencia, de su vida, retomó el temperamento de sus padres, retomó lo que se le enseñó en la niñez, el carácter que le fue formado, y entonces tuvo esa oportunidad de volverse a Dios. Y bueno, vimos que ahí murió, pero hay algo interesante aquí, que Sansón, podríamos decir, ahí tuvo muchos errores, la regó y todo, se va a ir al infierno. Para empezar, no hay infierno, pero no va a heredar la vida eterna. Pues, ¿qué creen? Dice Dios que sí. En Hebreos 11 viene en la lista de los héroes de la fe. Sansón va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque aunque fueron sus últimos instantes, él se volvió a Dios. Pero ¿qué tal si no hubiera sido formado en su infancia como fue formado en su adolescencia? Pues lo más seguro es que nunca se hubiera conocido a Dios, ni se hubiera vuelto a Dios en ese momento crucial cuando estaba por morir. ¿Sí? Dios nos tendrá por responsables por el descuido prenatal. ¿Qué les parece? Las mujeres no siempre han seguido los dictados de la razón a través del tiempo de todas las mujeres. Dice, y en cambio han obrado por impulso, no han sentido en el elevado grado de las responsabilidades que descansaban sobre ellos y según las cuales debían elegir compañeros para la vida que no entramparan sobre sus hijos un grado de baja moralidad para escoger la pareja, ¿sí? Y una pasión por gratificar los apetitos han tenido las mujeres, dice, y los hombres pervertidos a expensas de la salud y hasta a expensas de la vida. Dios las detendrá o las tendrá, perdón, por responsables en gran medida por la salud física, carácter moral de que le hayan transmitido a las generaciones futuras. Entonces, es una responsabilidad grande. Casi todos los papás y las mamás dicen, yo no voy a tener hijos porque salen muy caros. Yo nunca he visto a un papá o una mamá que diga, no, ya no voy a tener hijos o no voy a tener porque para formarlos en el camino de Dios es una tarea muy difícil. No, eso ni siquiera lo toman en cuenta. Ellos todo lo traducen en billetes, en tiempo. No, es que quitan el tiempo, no dejan dormir, le salen caros y no, no, pues, y luego se amarra uno, ¿no? Pero nadie dice, bueno, no, yo no voy a tener porque es una grande responsabilidad ante Dios. Aquí dice, muchas personas, es más, tan irresponsables son que no solamente no quieren educarlos las que se embarazan, sino hasta quieren que abortarlos, y es lo que está de moda ahorita en todo el mundo, ¿sí? Despenalizar el aborto y todo, este, cuando es un producto vivo, ¿sí? El que está en juego, ¿no? Pero eso es otro tema. Muchas personas que han pertenecido a esta clase se han casado y han transmitido a sus hijos taras, las taras, taras de tarado, de su propia debilidad física y de su moral depravada. La complacencia de las pasiones animales y de la tosca sensualidad, aquí habla de la sensualidad aquí, han constituido características notables de su posteridad.
que se ha ido rebajando de una generación a otra, aumentando las miserias humanas a un grado terrible y apresurando la depreciación de la raza. Todos los seres humanos estamos depravados y rebajados, pero algunos estamos más, como ahorita vivimos en un mundo de criminales por todos lados. Y ¿cómo fue formado su carácter? ¿Cómo fue formado su temperamento? ¿Cómo fue? Y si vamos más atrás, para atrás, para atrás, para atrás, era menos que lo que vamos viendo, ¿no? Aunque siempre ha habido gente mala, ha habido criminalidad, es cierto, pero ahora cada vez, ahora ya son malos malos que los buenos. Antes eran malos buenos que los malos, ¿sí? Características que nos hacen únicos. Le damos atrás, parece que se pasó una, ¿sí? No, está bien, está bien. Nosotros somos únicos e irrepetibles, dijimos hace un rato, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que nos hace únicos? E irrepetibles también. Nuestros rasgos físicos, ¿sí? Algunos somos guapos y algunos somos más guapos todavía, ¿no? Algunos tenemos ciertos sentimientos, otros diferentes tipos de sentimientos, gustos. Hay, algunos les gustan las papas, algunos no, los puros frijoles, etcétera, los intereses. Ahí me gustaría estudiar esto, a mí aquello, diferentes capacidades, yo tengo habilidad para esto, tú para aquello. Los valores y las actitudes, la conexión emocional es diferente en cada uno. Hacer algo que más personas hacen, pero de forma diferente. Todos lo tenemos, saber hacer algo mejor que nadie, también todos lo podemos hacer, pero de acuerdo a mi qué, a mi personalidad. Ya sabemos que mi personalidad es la suma de mi temperamento y de mi carácter, pero todos somos únicos. No debemos de andarle exigiendo nada ni al esposo, ni al hijo, ni al vecino, ni al jefe, ni al compañero de trabajo. No quiere decir que apoyemos los rasgos malos de personalidad, pero sí que respetemos porque cada persona es diferente. Así es que si a mí me gusta poner los zapatos al revés, a nadie le interesa, al que le van a salir los callos es a mí. ¿Sí? Si a mí me gusta peinarme como Benito Juárez o andar con el pelo suelto, parado o agachado, escurrido, como sea, es parte de mi personalidad. Si me gusta el amarillo, el rojo, el negro, sí, a mí me gusta aprender viendo a otro, oyendo a otro, etcétera, ¿no? Entonces, todos somos diferentes y qué bueno, porque así la cosa no está aburrida, ¿no? Dios nos hizo con esa diversidad. Siguiente. Eh, Únicos e irrepetibles. ¿Cuál es la importancia de ser único? Cada persona es única y valiosa y especial a su manera. Todos somos valiosos y especiales. Todos, sí, todos. Y también los malos, también los malos. ¿Sí? También nosotros somos malos, más que a lo mejor nos consideramos menos malos. Personalidad, identidad. La identidad son dos cosas diferentes, ¿sí? La identidad expresa un conjunto de características propias y cualidades de cada persona. Por ejemplo, todos tenemos una identidad. Por eso nos hacen esas credenciales que del IFE y que quién sabe qué. Porque ahí va nuestra huella y no hay ninguna huella digital idéntica a otra. ¿Sí? Somos únicos e irrepetibles. No hay un iris de nuestro ojo exactamente igual a la de otra persona. No hay un tipo de cabello igualito al de Cleopatra o al de Madonna. No, no, no. Ellos tienen su propio pelo, ¿no? Somos únicos e irrepetibles. La personalidad evoca, a diferencia de la personalidad, evoca un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera única de ser que tiene cada individuo. Ya dijimos hace rato, hay tantas personalidades en el mundo como personas y habitantes hay en el mundo. Siguiente. Y qué bueno que Dios nos hizo así, en su grande conocimiento y en su grande, ¿qué diríamos? Pues este conocimiento, porque pues para hacer 8,000 millones de gentes diferentes,
¿Quién hace eso? Bueno, vamos a suponer que pudiéramos hacerlo. Nos pasaríamos ideando. A veces vamos a hacer 8,000 diferentes formas de dibujos, por ejemplo, de algo. Una guitarra de 8,000 formas diferentes voy a hacer. Pues, aquí está muy difícil. Dios nos hizo así. Pero, sin embargo, somos únicos y irrepetibles, pero somos unos en Cristo. Pero somos diferentes en esencia unos de otros. O sea, no podemos obligar, ni en la iglesia, ni en la familia, tú no puedes obligar a que todos tus hijos sean igual, ¿no? No, no, todos van a ser diferentes y como son diferentes, necesitan diferente tipo de dirección, diferente tipo de formación, de educación, de trato, de todo, ¿sí? Aunque sean gemelos, son diferentes. Aunque sean mellizos, aunque sean gemelos, cuates o lo que tú quieras. Pero es necesaria, de todos modos, aunque somos únicos y irrepetibles, y Dios nos hizo a su imagen, todos necesitamos una transformación a través del tiempo. Miren lo que dice Dios, dice que necesitamos una transformación. No puedo ser el mismo de cuando nací, cuando tenía 7 años, o cuando salí de CEPU, o cuando salí de prepa, o cuando salí de profesional, no. Tengo que, tuve que haber sido transformado para bien, para tener una excelencia mayor, ¿sí? ¿A través de qué? Del tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de existir. Los viejitos de 90, 95, 100 años tienen la posibilidad de que también de hacer algunos cambios, aunque ya no significativos, pero cambios. Ya lo dijeron aquellos científicos, psicólogos, recuerden, que nuestro carácter nos puede ayudar a gobernar nuestro temperamento. Entonces, que digan, no, es que yo así soy, así nací. No, Dios quiere que nos transformemos, ¿sí? Oye, pero es que, no, ¿por qué me hacen cambiar si yo quiero ser así? Bueno, nadie te quiere cambiar a fuerza, para eso necesitamos darle el permiso a nuestro Dios. Cristo es el que nos cambia aquí en la tierra, nos puede cambiar, inclusive puede hacer cambios en nuestra personalidad y hasta en nuestra genética, ¿lo creen o no? Miren, por ejemplo, así, para no ir tan lejos, yo en mi persona he tenido, yo no era como soy, por ejemplo, en mi edad hasta adolescente, de mi juventud temprana hacia atrás, yo era muy introvertido, tenía esa personalidad, ese temperamento introvertido. Y yo no sé en qué momento me volví extrovertido, pero cambié. Era demasiado, ¿cómo se dice? Tímido y vencí la timidez. Y yo no sé cómo fue, pero lo hice. Pero luego mis gustos cambiaron también. Y luego, déjenles digo, ahora de una edad para acá, mis gustos volvieron a cambiar, a modificarse. Ahora, muchas cosas que yo disfrutaba en la juventud ya no las disfruto. Y ahora disfruto otras cosas. Entonces, hay quien disfruta, por ejemplo, el estar tiempo solo, el ser más casero, el ser más, no ser tan vago y otros pues les pican los pies de ahí, mínimo se la pasan con la vecina el resto del día y luego el resto a trabajar, es decir, los pies les pican, no pueden estar en un lugar, pero así es su personalidad, ¿sí? Y vamos a respetarnos los diferentes tipos de personalidad, pero eso no quiere decir nadie somos perfectos, nadie tenemos una personalidad perfecta, inclusive tenemos desvíos en nuestra personalidad alguna. Tenemos que hacer cambios porque Dios quiere transformarnos. Dios nos hizo únicos y irrepetibles y fuimos formados como hayamos sido formados, aunque hayamos sido formados excelentemente, Dios quiere mejorarnos cada día. Y esa transformación va a ser a través del tiempo. Y es Cristo quien nos cambia aquí en la tierra. Y nos promete una transformación total cuando el día de la resurrección o el día que si estamos vivos Dios nos lleve al cielo. Pero tendremos nuestra esencia, eso es importante,
porque algunos dicen, bueno, cuando venga Cristo nos va a transformar, ¿y cómo me iré a transformar? Ya no me voy a aparecer, ya no me van a conocer. No, dice, tendremos nuestra esencia, somos únicos y nos reconoceremos en el cielo cuando Cristo venga. Aunque hayamos sido transformados. Dios, el propósito de Dios fue crear hombres perfectos y así lo hizo. Pero el libre albedrío los hizo elegir entre ya no ser perfectos y ser perfectos, nuestros primeros padres. Y nosotros también elegimos qué hacer. Y nosotros elegimos cómo formar a nuestros hijos. Y nosotros, sí, vamos a pasar a la siguiente, y es la última. Nosotros fuimos procreados originales al 100%. Es decir, únicos y que irrepetibles. Fuimos formados únicos únicos e irrepetibles, 100% originales, pero ¿qué dice aquí a la derecha? Pero imperfectos. Después de Adán y Eva, hasta nuestros tiempos, todos los niños son imperfectos, todos los adolescentes, todos los viejitos y todo el mundo, todos somos imperfectos. Somos originales al 100%, sí, únicos, pero imperfectos. Y por eso Dios quiere que transformar. Y ojalá que todos estemos en esa disposición de transformarnos primero nosotros, para nosotros poder heredar a nuestros hijos, nietos, pasar el conocimiento a las demás generaciones, aunque no sean nuestros hijos, que sean sobrinos, que sean amigos, que sean etcétera. Efesios 4:23 lo dice. ¿Cómo dice aquí? Vamos a ver la siguiente, que fue lo que leímos al principio. Dice, Dios quiere, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios, la justicia y santidad de la verdad. Como nos hayan formado, como nos hayan procreado, como nos hayan concebido, como nos haya tratado la vida, las experiencias, los conflictos que hayamos pasado, nos dieron esta personalidad que tenemos, esta personalidad única, pero Dios promete renovarnos para bien, porque no creo que la estemos pasando muy bien con el temperamento, con el carácter y con la personalidad que tenemos. ¿Sí? Finalmente, solo hay que decir lo siguiente, que sí vamos a renovarnos, pero nosotros no podemos. Aquí está el asunto. Yo no puedo renovarme, yo no puedo mejorar. Sí, le echo ganas y todo, pero pues no veo avances. ¿Por qué? Porque ese trabajo no es mío. ¿Sí? Ya mis padres hicieron lo que hicieron, mis tutores, mis maestros, mis profesores, etcétera, las personas con que me relaciono. Pero de la renovación de la que habla Dios, solamente Él la puede hacer. Dice finalmente aquí, hacer cambios involucra un proceso durante toda tu vida que requiere el poder del Espíritu Santo. Esa es la clave. Mientras que el Espíritu trabaja en ti, Dios te transformará en aquello para lo que fuiste creado y te hace y, y te hace más como Cristo. ¿Qué les parece? Y el propósito final de nuestro Dios en esa transformación es llegarnos a transformarnos totalmente como eran Adán y Eva en el principio. En esa condición vamos a estar en el cielo, transformados, todos hechos nuevos, ¿sí? Pero recuerden, la esencia de nosotros, Somos únicos, irrepetibles e imperfectos. identidad la vamos a tener, no vamos a perder nuestra identidad, ¿no? Y eso debemos tenerlo claro. Que Dios los bendiga y que ojalá que este tema, esta información podamos no solamente entenderla y practicarla
sino ponerla también a disposición de las personas por las que están atravesando estas etapas este, de formación de nuevos seres vivos, ¿no? Entonces, que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.